del quiasma, generalmente estas van a ser heterónimas, es decir, de lados diferentes. Cuando hablamos de homónimas, generalmente es cuando se está lesionando el tracto óptico. Entonces aquí podemos ver un pequeño cuadro que está clasificando lo que es la hemianopsia, tanto binocular como monocular. Y cuando hablamos de heterónimas es que ya sea bitemporal o binasal, va a ser por la lesión del quiasma óptico. Pero si es homónima, va a ser de los lóbulos o lo que es el tracto óptico. Entonces, más adelante vamos a ver en qué circunstancias se va a dar una hemianopsia bitemporal o binasal. Otras manifestaciones clínicas que tenemos también son los escotomas, la diplopía y el nistagmo. Y aquí tenemos, entonces, la pérdida visual, la hemianopsia bitemporal, los escotomas, que son estas manchas no móviles en el campo visual, las diplopías, que es la visión doble, y el nistagmus, que es ese movimiento involuntario y rápido de los ojos. Entonces, aquí tenemos la hemianopsia bitemporal. Y habíamos mencionado que es esta hemianopsia se presenta cuando hay una lesión del quiasma óptico. Entonces, cuando hablamos de una lesión delante del quiasma óptico, se va a presentar generalmente los escotomas que hemos visto, que hemos mencionado, y las anopsias de un solo ojo que podemos ver acá. Ahora, cuando que puede No se la está oyendo bien. Hemianopsias nasales o bitemporales. Las nacer en el lado medial. Perdón, doctor. Creo que mi internet falló, doctor, un rato. ¿Se puede ver la pantalla? ¿Se me escucha? ¿Se ve la pantalla? Se ve. Sí, ya, gracias. Entonces, estaba mencionando sobre la hemianopsia bitemporal. Entonces, había mencionado que cuando se habla de una lesión delante de lo que es el quiasma óptico, se va a presentar la anopsia de un solo ojo. Y cuando hablamos de la lesión del quiasma óptico, es la hemianopsia, ya sea bitemporal o binasal. Entonces, cuando es bitemporal, como podemos ver acá, una hemianopsia bitemporal, es una lesión en la región medial del quiasma óptico. Pero cuando hay una lesión de la región lateral del quiasma óptico, se presenta una hemianopsia binasal, y las dos van a ser heterónimas. Las homónimas se presentan cuando hay una lesión de lo que es el tracto óptico. Otra manifestación también que se puede presentar es los cambios en la papila óptica, que puede verse una atrofia o un edema papilar. Generalmente se ve una atrofia de esta, y pues esta vamos a poder ver la papila óptica de un color pálido. Recordemos que la papila óptica es de un color rojizo amarillento, entonces en una atrofia se va a ver pálido. Entonces, en el campo visual también va a haber lo que ya mencionamos, ¿no? La hemianopsia bitemporal, pero también se puede presentar la altitudinal, la binasal o la homónima. En la altitudinal se refiere cuando hay una pérdida de la visión en la región superior del campo visual o en la región inferior, dependiendo de qué fibras estén dañadas, ya sean las fibras superiores o las fibras inferiores. Y la binasal, que ya había mencionado, que es esta de acá, que es la pérdida del campo visual, la mitad del campo visual en la región nasal heterónima.
en diferentes lados. Y esto se presenta cuando hay una lesión del quiasma óptico en la región lateral. Y la homónima, pues la homónima se presenta cuando hay lesión de los tractos ópticos, no tanto así del quiasma. Entonces, lo que ya estaba mencionando, este es el síndrome quiasmático, se estaría presentando de tres maneras: prequiasmático, quiasmático y retroquiasmático. Entonces, en el quiasmático anterior, hay una lesión del quiasma anterior que se afectan las fibras del nervio óptico, las fibras inferonasales contralaterales que van a estar ubicadas en la rodilla de Wilbram. Esto que va a producir una neuropatía óptica ipsolateral y se va a manifestar con escotomas y un defecto en el campo visual en la región superotemporal contralateral. Entonces, lo que había mencionado en la región anterior, al haber una lesión en la región anterior del quiasma óptico, vamos a ver estos escotomas de la unión. Y también va a haber lo que es la hemianopsia altitudinal inferior, que podemos ver acá. Aquí hay una hemianopsia altitudinal inferior. Después, hablando de la misma parte, habíamos mencionado lo que es los escotomas centrales, y aquí está el defecto del campo superotemporal contralateral. Y esto porque hay una lesión en las fibras infernasales contralaterales de la rodilla de Wilbur y los escotomas. Luego pasamos a lo que es las compresiones del quiasma óptico. Primeramente de lo que es en la región media y en temporales, ¿no? La pérdida del campo a los lados del quiasma óptico para Eso era todo. No, falta todavía, doctor. Es que está fallando mi internet. Ya, ahora sí. Vamos. Entonces, estaba hablando de la lesión del quiasma óptico. No sé desde qué parte se fue el internet. De la región anterior, la región del quiasma óptico en la región media, cuando hay una lesión de la región media, es cuando se presentan y cuando hay la lesión en la región van a disculpar, mi internet está fallando y se está saliendo a cada rato de la presentación. Ya. Ahora sí. Entonces, cuando hay una lesión de los lados del quiasma óptico, se va a presentar lo que vemos de la mitad del campo visual en la región nasal, como podemos ver acá. Y por último tenemos lo que es el síndrome quiasmático posterior, donde debido a que las fibras maculares se cruzan más posteriormente en el quiasma, se van a ver dañadas. Entonces, ¿esto a qué va a conducir? A una pérdida del campo bitemporal paracentral más pequeña, y debido a que las fibras maculares temporales no se han dañado, es posible preservar la visión de color y la agudeza visual.
Y las lesiones posteriores también pueden afectar el tracto óptico y causar una hemianopsia homónima contralateral. Entonces, cuando hay el síndrome de lo que es la cintilla óptica, aquí es donde se presenta la hemianopsia homónima contralateral, es decir, que va a haber una pérdida de la visión de la mitad del campo visual, pero del mismo lado, del ojo derecho el lado izquierdo y del ojo izquierdo el lado izquierdo. La atrofia óptica, que ya lo había mencionado, que va a haber en cuanto a la coloración, se va a ver pálida y puede presentarse también anomalías pupilares. Ahora, este síndrome también suele acompañarse de síndromes piramidales por lesión del pedúnculo cerebral ipsilateral. Gracias. Creo que ha sido bastante esencial la percepción que hemos tenido de su charla en cuanto a lo que significan las lesiones que comprometen el sistema visual, ¿no es cierto? Las presiones sobre el quiasma, las alteraciones de los campos visuales, es el objetivo de los optoquiasmáticos, que se integran con las alteraciones endocrinológicas, ¿no es cierto? Tenemos que pensar de que habrán alteraciones endocrinológicas que nos dan alteraciones en los campos visuales o expresión de las alteraciones de los campos visuales serán las alteraciones. Esto dependerá del tamaño del adenoma que va creciendo, ¿no es cierto? Habrán prolactinomas que no son muy grandes y que nos dan una alteración endocrinológica. Entonces la señorita o mujer va a tener galactosea, tendrá una amenorrea y serán los síntomas que ha consultado con el ginecólogo. En otros casos aparecerán pacientes un poco más raros, pero dirán, no veo muy bien a los lados o veo como manchas oscuras. Y no habrá tanto así una manifestación endocrinológica, entonces serán otro tipo de adenomas, incluso los adenomas no funcionantes, que nos permitirán ese tipo. O las alteraciones de un solo ojo, ¿no es cierto? O las alteraciones de las cuadrantosas. Todo eso iremos integrando en el examen del segundo par, pero todo lo que nos ha dicho está excelente. Bien, esta tarde, los días miércoles, tengo que avisarles que estoy de guardia en el hospital Vietme, empieza a las 5 de la tarde. En general, muchas veces no hay nada y programo la charla para las 5:30, ¿sí? Un poquito más, pero tentativamente a las 5:30, ¿sí? La continuidad de los temas que vamos a ver. Tenemos el síndrome cerebeloso, el síndrome troncular y los síndromes medulares que vamos a ir viéndolos. Entonces, para esta tarde, el síndrome cerebeloso y el síndrome troncular. ¿Estamos? Está bien, doctor. ¿Va a ser a las 5:30 la clase? Sí, 5:30. Si por alguna razón entro a operar, mañana a las 8 de la mañana. Ya está bien, doctor. Es que hoy tengo yo medicina legal y unos 15 minutos tarde entraría, doctor. ¿Usted es la que da la charla hoy día? Sí, doctor, exacto. Pero a las 5:30 todavía sigue en clase, ¿no? Creo que no dura tanto, doctor, pero solo por si acaso le aviso para que... ¿Usted qué tema da? Síndrome cerebeloso, doctor. Ya podemos estar avanzando el síndrome troncular, ¿quién da? ¿No es cierto? No hay mucho problema aquello. Pero veremos que a las 5:30, ¿ya? Si por alguna razón no puedo, les mando un mensaje, ¿sí? Bueno. Bien, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta tarde.